Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves dentro de la octava de Pascua. Jueves dentro de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 24 versículos 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión. Este Evangelio es la continuación del Evangelio de ayer, cuando Jesús se topa con dos de estos discípulos que van abandonando a Jerusalén rumbo a Emaús, y ahí acompañándolos les abre la mente y el corazón para que entendieran las Sagradas Escrituras en torno a él y todo lo que él tuvo que pasar y en torno a la resurrección, y después también cuando es invitado Jesús a la casa donde se hospedaban en Emaús, y ahí al partir el pan lo reconocen y ese instante se desaparece y ellos regresan corriendo a Jerusalén, y ahora aquí se encuentran con el resto de los discípulos, muy probablemente en el cenáculo. ¿Qué cenáculo es este? Es el mismo cenáculo probablemente donde Jesús se reunió la noche de la Pascua para comer la cena con ellos, la cena pascual, como buenos judíos. Y ahí fue cuando Jesús les dio las últimas instrucciones y los preparó para lo que ya veía venir él, su pasión, su arresto, su entrega, su condenación, después la crucifixión, muerte y resurrección. Pero aún así, los discípulos, después de que han escuchado el testimonio de las mujeres a las cuales no les creyeron, aún siguen todavía cerrados de corazón, ¿no? Y en este Evangelio, Jesús resucitado les dice lo que tienen que hacer, que tienen que ser testigos de todo cuanto Él les compartió y de la experiencia de la resurrección,
Pero ellos no pueden ser testigos de esto, sino antes vivir la experiencia de la resurrección en ellos mismos. Esto de ser testigos de Jesucristo no es cuestión de conocimiento, no es cuestión de haber leído la Biblia, no es cuestión de atender diferentes clases o conferencias acerca de Jesucristo. Es el encuentro personal e íntimo con Dios mismo en Jesucristo lo que transforma vidas, lo que hace posible después ponerse uno al servicio del Evangelio, aún al punto hasta dar la misma vida, que es el testimonio de la mayoría de los santos y santas que tenemos en la iglesia primitiva en los primeros 300 años, particularmente cuando el cristianismo fue una religión perseguida por el Imperio Romano. Pero estos discípulos suyos aún todavía no han vivido esa experiencia, ¿no? Así que otra vez Jesús, el mismo Jesús que fue abandonado por ellos y negado por Pedro mismo, ahora Jesús resucitado reúne otra vez a su rebaño para, no solamente para regresarlos otra vez al camino, sino también para que ellos vivan esta experiencia fundamental y necesaria del encuentro con Cristo vivo. Sin esta experiencia, simplemente uno no puede ser testigo de Cristo para otros, ¿no? Así que Jesús reúne otra vez a su rebaño en el cenáculo. En el cenáculo donde se vivió la última cena. En el cenáculo donde Jesús les modeló que el servir a Dios es servir al prójimo, cuando Jesús les lava los pies a sus discípulos. Esto lo tenemos en el Evangelio de Juan, ¿no? Así que aquí Jesús resucitado se les manifiesta a este grupo de discípulos y apóstoles que todavía están cerrados de mente y de corazón, ¿no? Y las últimas instrucciones que Jesús resucitado les da, lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Todas estas palabras es solamente información. A lo que Jesús quiere llevar a sus discípulos es a la experiencia concreta de que Jesús vive. Y esa experiencia no se puede leer, no se puede simplemente escuchar, se tiene que vivir en el encuentro existencial, el encuentro religioso con Dios mismo. Es algo que se nos da, no es algo que uno se puede crear o inventar por sí mismo, ¿no? Y es esta la experiencia que tiene la capacidad de transformar este miedo paralizante de los discípulos que están bajo llave en el cenáculo por miedo a ser arrestados, ¿no? Y después de esta experiencia, particularmente después de la venida del Espíritu Santo, se transforma ese miedo paralizante no solamente en gozo, sino en actividad al servicio del Evangelio, de la buena nueva, al servicio del reino, ¿no? Porque después de esta experiencia tenemos por lo que nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, como Pedro que abandonó a Jesús en su momento más crucial, Pedro que negó que lo conocía después, es uno de los primeros que sale a predicar. ¿Y a dónde sale a predicar? Al templo en Jerusalén, que es el ombligo del culto judío, y en presencia de quien no solamente predica, en presencia del pueblo que se encuentra en Jerusalén, sino también en presencia del Sanedrín, el mismo cuerpo jurídico que condenó a Jesús y lo entregó para que fuera crucificado, ¿no? ¿Qué ha pasado con Pedro? Pedro cobarde, Pedro impulsivo, Pedro que no solamente abandonó a Jesús, sino que negó que lo conocía, ahora se encuentra predicando en el templo diciendo Cristo vive, y no viene y no para echarles en cara lo que el liderazgo judío
hicieron con Jesús. Igualmente, cuando Jesús se aparece ante ellos en el cenáculo, no viene para pedirles cuentas, no viene para echarles en cara su cobardía, ¿no? Y su miedo, no, todo lo contrario. Jesús viene para recoger otra vez, para reunir a su rebaño. Esta es la función de un buen pastor, ¿no? Que no simplemente viene para pedir cuentas, no viene para echarles en cara su cobardía, sino viene para reunirlos y para en cierta manera confortarlos, y después para que regresen al camino del reino de Dios, porque para eso Jesús los reunió en torno a Él, para formarlos y así después ser enviados. Pero de ser enviados no es simplemente un enviado forzado o un enviado a fuerza, no es un enviado de obligación, es un ser enviado que nace como respuesta a este encuentro que Dios nos da con Él. O sea, uno responde a esta iniciativa de Dios al estilo del profeta Isaías. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, envíame a mí. Y envíame a mí solamente se puede llevar a cabo cuando se ha vivido esa experiencia con el Dios vivo, con Cristo resucitado. Y es lo que aquí se está llevando a cabo, porque después de este encuentro con Cristo resucitado, después de la venida del Espíritu Santo, entonces este rebaño ya vuelve a encontrar su vocación, su llamado, y ahora dan sus vidas. Todos estos, la mayoría de ellos murieron mártires, ¿no? Creo que el único que no muere mártir es el discípulo amado, o Juan, el autor del Evangelio de Juan, ¿no? Pero el resto, todos murieron mártires, dispuestos a dar la vida por Cristo. No simplemente porque fueron valerosos y por fuertes, sino por el encuentro, eso que activó en ellos ese gran potencial, no solamente de ponerse al servicio del Evangelio y de Dios mismo, sino también vivificados por la fuerza del Espíritu, que les dio la convicción fundada en la fe de la resurrección de que no hay nada ni nadie que los pueda separar del amor de Dios, ¿no? Si Dios en Jesucristo ha vencido el pecado y a la muerte, entonces, ¿qué es lo que nos puede dañar, los que nos puede separar de Dios? Nada. Esta es una de las conclusiones de San Pablo en la carta a los Romanos. Pues aquí la estamos viendo en estos discípulos, donde Jesús vino para reunirlos otra vez y para enviarlos ya transformados tanto por la experiencia de la resurrección como del Espíritu Santo. Y después, en estas últimas palabras del Evangelio de Lucas, Jesús les dice: y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios. Volverse a Dios, la palabra que en griego, la lengua de los evangelios, utiliza es la palabra metanoia. Y metanoia conota un sentido de reorientación. O sea, el primer paso de esta experiencia de conversión o metanoia es el reconocer que estamos mal orientados, en cierta manera en oposición o lejos de donde Dios nos llama, ¿no? Entonces, el primer paso que Dios toma hacia nosotros es de detenernos, de hacernos un alto y decir: detente que estás destruyendo tu vida, estás mal orientado, reconsidera lo que estás haciendo, ¿no? Este es el primer paso. Y el segundo paso es reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. Este es el significado del volverse, o de la metanoia o conversión, como a veces se traduce. Otra palabra que se utiliza en los evangelios que connota este sentido de metanoia es el arrepentimiento, pero este arrepentimiento, esta palabra, en realidad queda muy lejos del significado más pleno de la palabra metanoia, o sea, reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama, ¿no? Dice, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Este perdón de los pecados es
es la puerta por la cual todos tenemos que pasar. El pecado fundamentalmente no es el problema central del ser humano. El pecado es solamente un síntoma de que algo no marcha bien, ¿no? ¿Y qué es lo que no marcha bien? Es nuestra relación con Dios que está dañada, que está impactada, y lo cual esta relación con Dios después afecta nuestra relación con el prójimo. Si mi relación con Dios está dañada, está impactada, pues entonces esto también va a tener consecuencias en mi relación con el prójimo y conmigo mismo. Entonces, lo que Dios en Jesucristo viene a hacer es reconciliarnos, sanarnos, reconstituirnos y regresarnos a la vida que Dios en Jesucristo nos da. Esto es el significado de la reorientación. Sin esta reorientación, sin este volverse, pues entonces uno no puede ser testigo de la vida a la cual somos llamados en Jesucristo. Por eso Jesús, al reunir otra vez a sus discípulos, los tiene que volver, los tiene que reorientar al camino del reino, porque sin esta experiencia en ellos mismos no pueden ser testigos de Cristo, porque es Cristo y es el Espíritu Santo que hace posible este testimonio al cual ahora son llamados. Y si decimos esto de los discípulos, también lo tenemos que decir de nosotros que llevamos el nombre de cristianos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.